Bueno, seguimos entonces con el curso Raíces Pastoral Juvenil. Ahora tendremos la segunda lección. La segunda lección la hemos titulado Fundamentos de la Pastoral Juvenil. Les recuerdo que este curso no es de mi autoría. De hecho, la mayoría de cursos que dicto los escribí yo. Pero en este caso fue escrito por un grupo de hermanos: Félix Ortiz, Anet Gulit, Gerardo Munielo. Y yo solamente estoy dictando la conferencia basada en el material que ellos prepararon. ¿Qué vamos a hacer en esta lección número 2? Ok, en esta lección número 2 vamos a buscar, número 1, que comprendamos la importancia de tener un propósito último en el trabajo con jóvenes y cuál debe ser ese propósito. Comprender la diferencia entre la educación y la enseñanza. Comprender que el medio que usó Jesús fue la educación y tener un panorama general de los componentes de la educación. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en esta lección. Vamos a empezar, entonces. Lo primero es que comprendamos la importancia de tener un propósito último o un último propósito. ¿Cuál es el propósito último del ministerio con jóvenes? O sea, ¿cuál es el propósito último del trabajo que hacemos o que llevamos a cabo con los jóvenes en nuestras congregaciones? Piénsenlo por un momento en sus propias iglesias. Trate de resumirlo en una sola frase. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Muchos líderes de jóvenes, incluso pastores, no pueden responder a esa pregunta, por más obvia que la pregunta parezca. Tampoco muchos líderes adultos, pastores, ancianos y diáconos pueden responderla. Muchas veces se repite lo que siempre se ha hecho, pero se ignora la finalidad, la razón última y el porqué de todo aquello que se lleva a cabo. Pero la convicción de los autores de este curso es que todo líder tiene que tener una respuesta clara y perfectamente definida a esa pregunta, que recordemos es: ¿cuál es el propósito último del ministerio que llevas a cabo con los jóvenes? Entonces, lo primero, tal vez te preguntas, ¿por qué es tan importante y necesario tener un propósito último en el ministerio? Entonces, hay muchísimas respuestas, pero vamos a enfatizar 3 razones por las cuales es necesario tener un propósito último a la hora de encarar y llevar a término todo ministerio de la pastoral juvenil en la iglesia local. Número 1, nos da un sentido de dirección. ¿Okay? El propósito último es el blanco. El propósito último es el blanco hacia el que disparamos todas nuestras flechas educativas. Si no hay blanco o no hay diana, no significa que no puedas disparar. Simplemente pone de manifiesto con que dispares no vas a conseguir absolutamente nada. Los disparos se van a perder en el vacío, o en el mejor de los casos, ¿verdad? Se pierden, en el mejor de los casos los disparos se van a perder, o en el peor de los casos van a herir a alguien. El problema es que muchas veces solo se hacen actividades por hacer actividades, porque siempre se ha hecho así. Pero cuando una actividad no tiene propósito último al que contribuir, no tiene valor educativo, además de que puede desmotivar a mediano o largo plazo, y muchas veces lo que hace es quemar la disponibilidad y motivación del joven. ¿Por qué? Porque hacemos solo actividades y no se entiende hacia dónde vamos.
O sea, simplemente no hay que hacer actividades por hacer actividades. Simplemente por movernos, simplemente porque los jóvenes están entretenidos. O sea, el hacer actividades por actividades no significa que algo contribuya a un propósito final. Okay. Esas actividades van a tener un valor educativo y discipulador solo si van a contribuir a un propósito último. Si no, las actividades son fines en sí mismas, simplemente para entretener a los jóvenes. Ok, una segunda razón de por qué es importante tener un propósito último, porque nos ayuda a determinar los medios que necesitamos. ¿Ok? El fin determina siempre los medios que usamos. O sea, si tenemos claro el objetivo, sabemos cuáles son los medios. No todos los medios nos van a ser útiles. No todos los medios nos van a servir. Sino solo aquellos que nos lleven a cumplir el propósito último. Por ejemplo, cada utensilio para poner una ilustración, cada utensilio ha sido diseñado con un propósito definido. De hecho, muchas veces escogemos el utensilio que vamos a usar dependiendo del alimento que vamos a consumir. Si vamos a comer sopa, escogemos una cuchara. Si vamos a consumir carne con cierto grosor, usamos cuchillo y tenedor. O sea, no hay nadie que intente comerse la sopa con el cuchillo. Es decir, en el fondo, lo que queremos decir es que lo que queremos comer determina los medios, los utensilios que usamos. Entonces, esta ilustración nos permite ver con claridad que el fin siempre determina los medios. Para cada fin existe un medio que es apropiado y más práctico. Muchas veces puedes intercambiar algún utensilio. Por ejemplo, pues sí podrías tomarte la sopa con una cuchara pequeña. Pero ¿con qué lo vas a hacer mejor? ¿Con la cuchara grande o con la cuchara pequeña? Va a ser más efectivo con la cuchara grande. No es que con la cuchara pequeña no vayas a poder tomarte una sopa, pero vas a durar más. Va a ser menos efectivo. Ahora, va a haber casos donde es imposible. Tú no puedes tomar sopa con un cuchillo. Ahora, apliquemos al ministerio juvenil, a los jóvenes en nuestra iglesia local. Entonces, si no tenemos un propósito último, ¿cómo vas a determinar cuáles son los medios más adecuados para llevarlos a cabo? Sin embargo, cuando tienes un propósito último, sí podemos determinar los medios para llevar a cabo la tarea. Entonces, sí necesitamos un propósito último claro para poder conseguirlo, poder determinar los medios y poder conseguir ese objetivo, ese propósito último. Un último punto es que nos permite evaluar. Pero es importante tener un propósito último porque eso nos permite poder evaluar y saber si estamos cumpliendo con ese propósito último. Entonces, cuando nuestro grupo de jóvenes posee un propósito objetivo definido, podemos comparar el trabajo y valorar cómo van las cosas a la luz de ese objetivo. Entonces, esa evaluación nos va a permitir obtener información valiosa para nosotros como líderes. ¿Okay? Nos va a permitir saber qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal y cuánto nos falta para alcanzar el objetivo. Entonces sí, es importante que tengamos un propósito último en nuestro trabajo con jóvenes. Así podemos dar dirección a nuestros ministerios.
podemos escoger mejor los medios adecuados para la obtención de los fines. Y finalmente estaremos en condiciones de llevar a cabo una evaluación de nuestro trabajo con los jóvenes. ¿Ok? Ahora, un siguiente punto. Dios tiene un propósito último. O sea, hay que entender que también el tener un propósito último es bíblico. O sea, el tener un propósito último en el trabajo de la pastoral juvenil no es un concepto que ha sido importado del mundo de los negocios o de la empresa. No, es un concepto bíblico. Más bien podemos afirmar que muchos de los principios usados en el ámbito de la administración de empresas, administración de negocios, tienen su origen en la Biblia. En las Escrituras podemos ver que tanto Dios Padre como Jesús tenían muy claro cuál era su propósito de sus relaciones con la humanidad. Y vamos a hablar de tres propósitos en específico. Cuando Dios escoge su pueblo, tiene un propósito para ese pueblo, que es ser testimonio a las naciones. Y vamos a leer un texto. Dice Génesis 22, 17 y 18. Dios está hablando con Abraham, precisamente cuando iba a sacrificar a su hijo, y Dios provee. Cuando iba a sacrificar a Isaac, pero Dios provee el sacrificio. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? Bueno, Génesis 22, 17 al 18 dice: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Dios tenía como propósito, al elegir a su pueblo, al elegir a Abraham, que él tuviera descendencia, él lo iba a bendecir, y a través de esa descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ese fue el propósito del pueblo escogido por Dios. Entonces, Dios escogió a Abraham para ser una gran nación. Esa nación iba a servir de luz a las naciones. Iba a servir de testimonio a las naciones. Y es que vemos cómo Dios desde el principio de los tiempos ha ido cumpliendo su propósito paso a paso. Primero escogió a Abraham. ¿Para qué? Para servir de luz y testimonio a las naciones. Y de esa nación vendría el Mesías, el cual iba a salvar la humanidad. Por otra parte, Dios también tenía un propósito último al escoger sus discípulos. Él quería desde un inicio que sus discípulos cumplieran con algo, y era que fueran pescadores de hombres. Dice el texto, y vamos a leerlo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Eso está en Mateo 4:19. Ese era el propósito de Dios con los discípulos. Era una misión específica que le dio Jesús a sus discípulos. Sin duda, Jesús llamó a aquellos hombres con un propósito muy claro en su mente: convertirlos en pescadores de hombres. De hecho, todo el tiempo que pasó Jesús con ellos para prepararlos en su ministerio era para que llevaran a cabo esa tarea para cuando Jesús volviera con el Padre. También podemos mencionar el propósito de Dios con la iglesia. La iglesia está llamada a ser discípulos. Jesús dejó claro ese propósito para la iglesia: a ser discípulos. Antes de su marcha para estar con el Padre, le dejó a la iglesia un propósito muy claro:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso está en Mateo 28, 19 al 20. El hacer discípulos entre todas las naciones es la razón de ser de la iglesia. Esa misión es la que le da sentido y dirección a la iglesia. Es el blanco, la diana a la cual tenemos que apuntar. Entonces debemos evaluar nuestras iglesias a la luz de esa misión que nos dejó Jesús. Llevar a cabo la gran comisión. Ahora nos preguntamos, entonces, ¿quién determina el propósito último? Ok, no es el pastor, que será lo que muchas veces piensan, ¿verdad? Que es responsabilidad del pastor, del presbiterio, de toda la iglesia, de la asamblea de la iglesia, que tal vez le toca a los líderes de jóvenes. No es a ninguno de esos. La Biblia ya nos dio el propósito que tiene todo ministerio educativo en la iglesia, y es hacer discípulos. Para eso está la iglesia, para hacer discípulos. O sea, ya la iglesia nos dio ese propósito último. Entonces podemos afirmar con toda seguridad y tranquilidad, sin el riesgo de que estemos torciendo el sentido de las escrituras, que el propósito último del trabajo con los jóvenes consiste en que estos sean discípulos de Jesús, en otras palabras, que sean personas maduras en Cristo Jesús. Dicho de otra manera más llana, más fácil de entender por parte de los jóvenes, que los jóvenes piensen y sean como Jesús. ¿Ok? Voy a volver a repetir. Entonces, el propósito último del trabajo con jóvenes es que estos sean discípulos de Jesús. Es decir, que sean maduros en Cristo. En palabras más simples, que vivan y piensan como Jesús. ¿Qué es lo que pasa con la Gran Comisión? Muchas veces lo que pasa es que reducimos la Gran Comisión a evangelismo. Y es cierto, la Gran Comisión en Marcos habla de ir y predicar el evangelio, que hasta cierto punto tiene que ver con evangelismo. Pero la Gran Comisión en Mateo es más amplia. Dice ir y hacer discípulos. Hacer discípulos es más que evangelizar. Hacer discípulos está hablando de formar a las personas. No nos quedamos con solo el primer paso, que sería que entreguen su corazón a Jesucristo, su vida a Jesús, que entreguen su vida, sino que tienen que convertirse en discípulos. Y para convertirse en discípulos, tienen que ser formados. Y para eso están los ministerios educativos de la iglesia, para hacer discípulos. Y el ministerio con los jóvenes, el ministerio con los niños, la escuela dominical, y en general, ¿por qué predicamos en los cultos? Es para formar, es para educar, es parte de los ministerios educativos de la iglesia. Entonces, sí tenemos un propósito último en la pastoral juvenil. Que los jóvenes sean discípulos, es decir, que poco a poco vayan madurando en Cristo. En palabras aún más sencillas, más llanas, que piensen y vivan como Jesús. Ahora hablemos de el medio para alcanzar ese propósito último. El medio para alcanzar el propósito último es la educación. Que si hablamos en términos bíblicos, es el discipulado. Entendiendo el discipulado como esa formación a lo largo de la vida que tiene el cristiano, no como una formación inicial, que es como muchas veces se ven en nuestras iglesias, ¿verdad? Que se le llama discipulado a solo la formación inicial que tienen las personas en la iglesia, sino
a esa formación continua que tenemos que tener en nuestras congregaciones. ¿Cuándo dejamos de ser discípulos? Nunca. Cuando estemos en la gloria, tal vez. Pero siempre vamos a ser discípulos de Jesús. Ok. Entonces, nuestro primer paso para identificar los medios más adecuados para lograr nuestro propósito último es volver a analizar nuestro modelo de la pastoral juvenil. Nuestro modelo de la pastoral juvenil es Jesús. Jesús es el maestro por excelencia. Él aceptó ser llamado de esa manera. Y para todos nosotros es evidente que una buena parte de su ministerio consistió en formar hombres y mujeres, en ayudarles a alcanzar la madurez, en prepararlos para que pudieran ser futuros líderes de la naciente iglesia. Por eso es muy importante que pensemos y tengamos una respuesta clara, bíblica y convincente para dos preguntas claves. ¿Cuáles principios usó Jesús? Si estos principios los usó Jesús, entonces la pregunta que tenemos que hacernos entonces ahora es, ¿son normativos? La primera pregunta, ¿qué principios de trabajo usó Jesús? Si hacemos un estudio cuidadoso de los 4 evangelios desde la perspectiva de la pastoral juvenil, revela muchos principios que usó el maestro en su trabajo de formación de hombres. Por supuesto, esta lista puede ser mucho más grande, tanto que se vuelva casi interminable, pero hemos seleccionado algunos en particular. Número 1, dedicación de tiempo a los discípulos, uso de métodos variados de enseñanza, uso de grupos pequeños, uso de tiempo personal con los discípulos, uso de retiros y tiempos especiales con los discípulos, uso del trabajo con grupos grandes, delegación de responsabilidad, formación usando las experiencias de la vida cotidiana, objetivos educativos claros, delegación de responsabilidades, educación a través del ejemplo, amor y aceptación incondicional, uso de las escrituras, trabajo en situaciones formales e informales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ahí puede volverse la lista interminable, yo solo estoy mencionando algunos. Quiero enfatizar que estos son principios que Jesús usó. A veces, para encontrar el principio, tenemos que analizar algún método buscando el principio detrás del método. Por ejemplo, Jesús enseñaba usando parábolas, demostraciones prácticas y situaciones de la vida real. Estos eran métodos buenos y útiles, pero son métodos. Nuestro reto es identificar el principio, lo que se aplica en todo tiempo y situación. En este caso, el principio que Jesús usó fue usar métodos de enseñanza variados. Entonces, para seguir el ejemplo de Jesús, no precisamente tenemos que enseñar con parábolas, pero sí tenemos que usar métodos de enseñanza variados que sean prácticos y que puedan ser fáciles de comprender por quienes los escuchan. Todo eso dentro de su contexto. Por ejemplo, en nuestro contexto, en vez de usar parábolas, tal vez sea más fácil usar medios audiovisuales, actividades prácticas, que las parábolas de antes, ¿verdad? Que tal vez ahora sería más difícil para los oyentes del hoy. La segunda pregunta, ¿son normativos estos principios? ¿A qué me refiero con esto? Que si son una regla, que si son la norma que debemos seguir, usar los mismos principios que usó Jesús. ¿Tenemos que usar ese mismo patrón de principios o no? No creo que Jesús los haya usado de forma arbitraria, sino lo hizo para mostrarnos pautas que debemos seguir. Si creemos que no son normativos, son solamente ejemplos que tenemos libertad o no para seguir, según nuestras preferencias, gustos, posibilidades. Pero si creemos que son normativos, entonces las implicaciones son inmensas. Significa que hay que seguirlos y aplicarlos a nuestro trabajo de pastoral juvenil. Entonces,
En particular, los autores de este curso y yo también creemos que sí son normativos, que Jesús quería enseñarnos cómo debemos trabajar para impactar la vida de las personas. Creemos que absolutamente nada en la vida del maestro fue casual, que con su vida y su ministerio nos estaba enseñando la forma en que hemos de trabajar para el desarrollo de los hombres y las mujeres y los jóvenes y niños y todas las poblaciones de la iglesia. Si Jesús actúa de esta manera es porque probablemente es la única manera en que es posible tener un impacto significativo en la vida de las personas. Por tanto, nosotros no podemos permitirnos el lujo de llevar a cabo nuestro ministerio entre los jóvenes de una manera diferente. Nosotros como líderes de jóvenes estamos llamados a mucho más que organizar reuniones en retener a la gente que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad. La gente que Dios ha puesto en nuestras manos. Esos jovencitos tan especiales que Dios ha puesto en nuestras manos. Estamos llamados a ayudar a esos jóvenes a pensar y a vivir como Jesús. Y la educación es el medio que nos permitirá obtener este fin. La educación es el proceso consciente de ayudar a los jóvenes a llegar a la madurez en Cristo. Es común dentro del campo espiritual referirse al proceso dirigido al crecimiento personal con el término discipular, mientras que en el campo pedagógico secular se usa el término educar. Entonces vamos a utilizar como sinónimos discipulado y educación. Que no olvides que estamos hablando de lo mismo y que no son de cosas diferentes. O sea, creemos que educación a nivel cristiano es lo mismo que discipulado. Ahora vamos a hablar de otro punto que es la diferencia entre educación y enseñanza. Bueno, voy a volver a leer esta diapositiva. Estamos llamados a ayudar a los jóvenes a pensar y vivir como Jesús, y la educación es el medio para alcanzar ese fin. La educación es el proceso consciente de ayudar a los jóvenes a llegar a la madurez en Cristo. Discipulado es lo mismo que educación. Ahora hablemos de las diferencias entre enseñanza y educación. Muchas veces la mayoría de la formación de la iglesia en general y de la pastoral juvenil en particular se centra alrededor de la enseñanza, la cual vamos a definirla así, como la transmisión de información. O sea, de una mente a otra mente estamos transmitiendo información. Entonces, la iglesia muchas veces se ha especializado en la transmisión acerca de la información de la vida cristiana. Sin embargo, la enseñanza no es el medio adecuado para conseguir el fin que proponemos. Tenemos que superar la enseñanza y centrarnos en la educación. Lo que Jesús llevó a cabo fue un auténtico proceso educativo en su trabajo con los 12 discípulos. Sin duda, Jesús usó la enseñanza y lo hizo de manera magistral, pero él fue mucho más allá de la mera transmisión de información. Dentro de los principios que Jesús usó y que vimos en su ministerio, hay muchos que no incluyen transmisión de información. Jesús educó a sus discípulos usando principios y métodos que fueron más allá de la enseñanza. Creemos que la iglesia, en cambio, muchas veces se ha especializado en enseñar y lo hace bien, pero se ha olvidado que estamos llamados a educar. Hemos confundido los términos, usamos de forma indistinta educación o enseñanza. Pero honestamente, no es lo mismo. La educación va más allá de la enseñanza. La educación es más exigente. La educación aspira a mucho más. Que conste, nuestro propósito en este curso, tanto de los autores como el mío, no es descalificar la enseñanza, sino señalar sus limitaciones. O sea, la enseñanza tiene su lugar. Es uno de los varios recursos que el líder va a utilizar en el proceso educativo. Pero, que es importante, sin duda es solo eso, un recurso más entre muchos recursos que hay. Necesitamos la enseñanza y vamos a usar
mucha de la enseñanza durante el proceso educativo, pero es básico y fundamental que entendamos que necesitamos ir más allá de la enseñanza, que educar implica más allá. Ahora, siguiendo con el siguiente punto, vamos a hablar de los componentes de la educación. Esto es bastante importante. Vamos a hablar de varios componentes de la educación. El primero es el tiempo. El segundo es el educador. El tercero son los acercamientos educativos. Entonces vamos a empezar con el primero. Y el cuarto sería el currículum y los materiales. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el tiempo. ¿Ok? El tiempo. La educación es un proceso. La educación requiere tiempo. Como todo proceso, requiere tiempo. Hemos dicho que la educación es el proceso consciente de ayudar a los jóvenes a llegar a la madurez en Cristo. ¿Ok? Entonces, si analizamos esa definición, como es un proceso, todo proceso requiere tiempo. Muchas veces la Biblia compara a menudo la experiencia cristiana con la vida física o biológica, lo cual sabemos por la experiencia que implica tiempo y pasa por diferentes etapas. El nacimiento, los niños de pecho y los adultos son varias de las figuras que nos da la Biblia para ayudarnos a entender el proceso de crecimiento en la experiencia cristiana. En la vida biológica, estas etapas pasan de forma inevitable, pero el crecimiento espiritual no funciona así. De hecho, vamos a leer Hebreos. Vamos a ir a un texto en Hebreos 5, del 11 al 14. Dice, en este caso del 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados con el discernimiento del bien y del mal. Vean que el texto nos habla de que hay etapas de crecimiento espiritual, así las compara con el crecimiento biológico. Vean que el texto nos está diciendo que hay personas que ya deberían ser adultos espirituales, pero siguen siendo niños espirituales que solo toman leche en vez de carne, un alimento sólido, como adultos que deberían ser. Entonces sí, la Biblia utiliza este tipo de figuras a la hora de explicar estas cosas. Entonces sí, como es un proceso, implica tiempo. En particular, el texto en Hebreos 5, 11, 14 nos narra la situación de creyentes. Que a pesar del tiempo transcurrido todavía son niños inmaduros cuando deberían ser adultos espirituales. Este pasaje también muestra claramente que la vida espiritual como la vida biológica implica tiempo y diferentes etapas. Si lo pensamos en nuestras propias vidas y en nuestras propias experiencias de vida espiritual, nos damos cuenta que Dios ha trabajado también con nosotros por muchos años, pero que todavía le falta mucho que trabajar en nosotros. Entonces sí, vean que siempre cuando hablamos de estas cosas
se puede inferir que se necesita tiempo. No solo el tiempo que cada persona necesita para su crecimiento espiritual, sino el tiempo que debe pasar el discipulador o el educador con sus discípulos. O sea, cuando somos líderes de jóvenes hay que pasar tiempo con los discípulos. El mejor modelo de esto es Jesús. O sea, Jesús pasó tiempo con sus discípulos. Hay que admitir que se muestra que Jesús pasó tiempo con sus discípulos. Así de la misma manera nosotros tenemos que tener que pasar tiempo con nuestros discípulos. Entonces, la influencia que podamos tener sobre los jóvenes va a estar directamente relacionado con lo que significativos que seamos a nivel emocional en sus vidas. Cuando más significativos seamos, más impactos tendremos. Cuando más importantes seamos para ellos, más impactos tendremos. Y eso muchas veces es lo que hace falta. Líderes que dedican tiempo para que puedan tener impacto en la vida de los jóvenes. Y esa influencia no viene por la posición de que somos líderes de jóvenes, sino que ese impacto viene por pasar tiempo con ellos y que puedan experimentar amor, aceptación, interés, preocupación genuina, atención, dedicación de nuestra parte. Eso es lo que nos va a permitir influenciarlos. Pero para todo ello se necesita tiempo. Y este tiempo no solamente en situaciones formales, aquellas en las que estudiamos la Biblia o llevamos a cabo algún ministerio. Se trata también de situaciones informales, aquellas en las que pasamos a tiempo solas con cada uno de los jóvenes, aquellas en las que nos entretenemos y divertimos juntos, aquellas en las que charlamos de cosas trascendentales o intrascendentales. En estos momentos informales se desarrolla la confianza y nos podemos conocer de forma más profunda. Podemos descubrir su realidad, sus dudas, sus luchas, sus esperanzas, sus sueños, mientras ellos pueden conocernos como personas y observar nuestras vidas y poder vernos como modelos que pueden usar como marcos de referencia para sus vidas. Vamos a seguir con otro componente de educación que es el educador. El componente más importante en el proceso de la educación es la propia vida del líder de jóvenes. O sea, la propia vida del educador es el mayor recurso. Tu propia vida es tu mejor recurso, lo que eres tú, tu caminar con el Señor, la medida de madurez que has alcanzado en tu experiencia con el Señor. Es tu principal activo a la hora de llevar a cabo el proceso educativo. Tómese un momentito solamente para pensar. Piensen en 2 personas que hayan sido significativas en su vida espiritual. Estamos casi seguros, los autores de este curso y yo también, que esas personas que te impactaron espiritualmente, su impacto no fue porque conocía mucho de teología, no era porque sabía griego y hebreo, no era porque tenía capacidad organizativa, sino que su impacto provino de su carácter personal, de cuánto amor, dedicación, entrega, preocupación, ejemplo te dio a tu vida, a pesar de que no era un hombre perfecto o una mujer perfecta. El punto que deseamos recalcar es que nuestra vida es nuestra influencia, que aquellos que han tenido una influencia en nuestras vidas lo han hecho a causa de lo que eran, no de lo que sabían,
tampoco de las técnicas que conocían y dominaban. Esto es importante, pero no es determinante, o sea, no es lo dominante. Cuando hay carácter cristiano, todo aquello es un punto más que refuerza nuestro impacto, pero cuando el carácter cristiano está ausente, todas las técnicas del mundo o toda la sabiduría del mundo no pueden compensar que falta el carácter cristiano. O sea, yo puedo conocer muchísimas cosas, saber muchísimas cosas, y que la gente sabe que sé muchísimas cosas, y sé usar muchísimas técnicas. Pero si no muestro amor, preocupación, interés en mis discípulos, de nada vale que yo sepa tanto y conozca tanto. Dios es el gran discipulador. Nosotros somos solo sus instrumentos. Él es el único que produce los cambios sobrenaturales que constituyen la esencia del discipulado. Nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y es algo que no debemos olvidar. Okay. Otro componente de educación son los acercamientos educativos. Los acercamientos educativos son los canales a través de los cuales llevamos a cabo el proceso educativo. Hemos identificado 4 acercamientos educativos que nacen del ministerio educativo de Jesús, que pueden ser claramente identificados. El trabajo personal con el grupo grande de jóvenes, el trabajo con grupos pequeños, el trabajo en el ámbito personal, el trabajo en campamentos, encuentros y retiros. Cuando los usamos en forma combinada, podemos tener un impacto más integral en la vida de muchachos y muchachas. Posteriormente vamos a desarrollar en forma más amplia estos 4 acercamientos educativos en las próximas lecciones. Por ahora solo los vamos a mencionar porque los estaremos viendo en las próximas lecciones. En particular vamos a estar viendo cada uno en la lección 4, 5, 6 y 7. Por último, voy a mencionar el currículum y los materiales. El currículum es definido como el conjunto de materias o contenidos presentados de forma ordenada y diseñados para facilitar el desarrollo de las características de la persona madura en Cristo Jesús. En una forma menos técnica, el currículum son las cosas que necesitas compartir para que los jóvenes vivan y piensen como Jesús. Ese sería el último de los componentes de la educación. O sea, sí necesitamos como un grupo de temas, de contenidos que enseñar a los jóvenes, y es parte de lo que se ve en este curso. Se desarrolla bastante bien en el manual del curso, y aunque aquí solo lo vamos a mencionar. Y con eso vamos cerrando la segunda lección del curso Raíces Pastoral Juvenil. En la diapositiva que está en la pantalla pueden ver los créditos, ¿verdad? Que les recuerdo nuevamente que este curso no fue escrito por mí, no es de mi autoría, sino que fue escrito por Félix Ortiz y Gerardo Munielo, adaptado por Annette Gulick. La presentación la hice yo, igual yo estoy grabando el video, y hubo otros colaboradores, por ejemplo Gustavo Maxstruck, creo que se pronuncia así, con las imágenes, y otros colaboradores que hicieron posible este curso. Con eso terminamos esta lección 2, que se titulaba Fundamentos de la Pastoral Juvenil, del curso Raíces Pastoral Juvenil. Entonces, nada más me queda decirles que el Señor les bendiga.